¿te has parado a pensar qué diferencia a una persona común de una leyenda absoluta? No es talento. No es suerte. Es algo mucho más profundo, y la historia de Lionel Messi te lo demostrará de una vez por todas. Porque antes de convertirse en el mejor jugador que el fútbol haya visto jamás, era solo un niño frágil, con un cuerpo que no crecía y un sueño que parecía demasiado grande para ser realidad. A lo largo de este video, seguirás cada etapa de este extraordinario viaje, desde jugar fútbol en las calles de Rosario hasta las lágrimas de alegría en una final de la Copa del Mundo. Entenderás cómo un niño que apenas hablaba con sus amigos se convirtió en el nombre más respetado del planeta. Y más aún, descubrirás lo que la trayectoria de Messi nos enseña sobre cómo superar desafíos, el propósito y el arte de nunca renunciar a lo que más amamos. No hay otra historia como esta en el fútbol, así que ponte cómodo, porque esta historia te cautivará de principio a fin, y te garantizo que saldrás de aquí viendo la vida de una manera diferente. Todo comenzó en Rosario, en el interior de Argentina, donde un niño inquieto llamado Lionel Messi aprendió, ante todo, que el fútbol no es un deporte, es un lenguaje. A los 6 años, ya jugaba en Newell's Old Boys, el club de la ciudad, cautivando a todos los afortunados que lo veían jugar. Y miren, no hablamos de un niño talentoso, hablamos de un fenómeno que parecía haber nacido con el balón pegado al pie. Por aquel entonces, mientras la mayoría de los niños aún aprendían a patear correctamente, el pequeño Messi ya acumulaba una cantidad increíble de goles para el equipo juvenil del club. Marcó más de 500 goles durante su etapa en las categorías inferiores, una cifra que sorprendió incluso a los entrenadores más experimentados. Para que se hagan una idea, es el tipo de estadística que hace que cualquiera se detenga a preguntarse si es real o si alguien exageró la cifra. Lo que pocos saben es que Rosario no fue solo el lugar de nacimiento de Messi, fue la escuela donde aprendió lo que ningún entrenador puede enseñar en un aula. El hambre de jugar, la ambición por ganar y el amor puro por el fútbol se cultivaron allí, en las calles y los sencillos campos de la ciudad. Ese ambiente humilde fue el combustible que alimentó una llama que el mundo entero vería brillar décadas después. Imagina tener 10 años, ser el mejor de tu clase en lo que más te gusta, y de repente descubrir que tu propio cuerpo está jugando en tu contra. Eso fue exactamente lo que le pasó a Lionel Messi cuando le diagnosticaron una deficiencia hormonal, una condición que impedía que su cuerpo creciera a un ritmo normal. Para un niño que vivía para el fútbol, esa noticia fue como un jarro de agua fría en pleno verano de Rosario. El tratamiento existía, pero era demasiado caro para una familia sencilla en Argentina. Consistía en inyecciones diarias de hormona del crecimiento que costaban alrededor de $90 al mes, una cantidad que parecía imposible de reunir cada mes sin falta. La familia de Messi hizo lo que pudo, buscando apoyo en Newell's Old Boys e incluso en clubes más grandes, pero las puertas se cerraban una tras otra. Como si el destino estuviera poniendo a prueba hasta dónde estaba dispuesto a llegar aquel chico. Lo impresionante de esta parte de la historia es que Messi nunca permitió que el diagnóstico se convirtiera en una excusa. Siguió entrenando, siguió jugando, siguió siendo el mejor jugador en el campo incluso cargando con ese peso invisible. Esta actitud ante la adversidad dice mucho del carácter que estaba forjando en aquellos años, mucho antes de que cualquier Balón de Oro o Copa del Mundo apareciera en el horizonte. Y fue precisamente esta combinación de talento innegable y situación delicada lo que llegó a oídos de las personas adecuadas al otro lado del Atlántico. Porque cuando una puerta se cierra, a veces lo que se abre al otro lado es algo mucho más grande de lo que cualquiera podría imaginar, y el siguiente capítulo en la vida de Messi es la prueba más fehaciente de ello. Piénsalo. ¿Cómo reaccionarías si alguien te dijera que el contrato que cambiaría tu vida para siempre se firmó en una servilleta de papel? Pues bien, así es exactamente como comienza el capítulo más importante de la historia de Lionel Messi con el Barcelona.
El director del primer equipo del club catalán quedó tan impresionado con lo que vio en aquel joven argentino que, sin perder tiempo buscando papel, cogió la servilleta que estaba sobre la mesa y cerró el trato allí mismo. Es una escena que parece sacada de una película, pero sucedió de verdad. El Barcelona no solo fichó a Messi para jugar al fútbol, también le prometió cubrir todos los gastos de su tratamiento hormonal, que su familia no podía costear en Argentina. Aquello fue mucho más que un contrato deportivo, fue un pacto de confianza entre un club gigante y un chico que apenas había llegado a la adolescencia. Y así fue como Messi llegó a la Masia, la famosa cantera del Barça, que ya había formado a otros grandes jugadores y estaba a punto de recibir al más grande de todos. La Masia no era solo un centro de entrenamiento, era una escuela de vida donde jóvenes de todo el mundo aprendían a jugar al fútbol correctamente, con inteligencia, trabajo en equipo y una gran técnica. Para Messi, ese entorno representaba tanto una gran oportunidad como un enorme desafío, ya que estaba lejos de casa, en una cultura diferente, con un idioma que aún no dominaba. Pero, como siempre, el campo de fútbol era el lugar donde todas las barreras desaparecían. El tratamiento hormonal se completó con éxito cuando Messi cumplió 14 años y el Barcelona respetó al pie de la letra aquel acuerdo escrito en una servilleta. El cuerpo que antes no se había desarrollado comenzó a responder y el jugador que el mundo llegaría a conocer se fue forjando día a día en los campos de Cataluña. Llegar a un país extranjero con menos de 13 años, sin dominar el idioma y lejos de todo lo conocido, es difícil para cualquiera. Ahora imagínate hacerlo siendo un niño tímido, hasta el punto de que tus compañeros te creían mudo. Esa fue la realidad que vivió Lionel Messi en sus inicios en España, una soledad silenciosa que contrastaba absurdamente con la explosión de energía que desataba cada vez que tocaba un balón. Fuera del campo, casi pasaba desapercibido. En él, era imposible ignorarlo. Las dificultades no fueron solo emocionales. Debido a una disputa por su traspaso con Newell's Old Boys, Messi se enfrentó a serias restricciones que limitaron su participación en partidos oficiales con el Barcelona. En la práctica, solo podía jugar amistosos y la Liga Catalán, lo que supuso una tremenda injusticia para un jugador de ese nivel. Era como tener un Ferrari en el garaje y solo poder usarlo para dar vueltas a la manzana, una situación frustrante que puso a prueba la paciencia de todos a su alrededor. Lo que salvó a Messi durante ese periodo fue precisamente lo que siempre lo había salvado a lo largo de su vida, el fútbol. Cada vez que pisaba el campo, incluso con todas las limitaciones burocráticas, era como si el mundo recuperara su sentido. Sus compañeros en la Masia, incluyendo figuras que también harían historia como Cesc Fàbregas, comprendieron poco a poco que aquel chico tranquilo escondía algo en su interior que no tenía nombre fácil. Era talento, por supuesto, pero también una determinación sobrecogedora. El periodo de restricciones se prolongó hasta febrero de 2002, cuando Messi finalmente fue inscrito en la Federación Española de Fútbol y autorizado a jugar en todas las competiciones. A partir de entonces, se desató su furia, y lo que siguió fue una serie de actuaciones que dejaron claro a todos en el Barcelona que aquel chico discreto estaba a punto de dar mucho de qué hablar. Si quieres entender cómo Lionel Messi pasó de ser una promesa a una figura indiscutible en el Barcelona, necesitas conocer al Baby Dream Team. Ese era el cariñoso apodo que se le daba a la mejor generación de jóvenes jugadores que la Masia había producido jamás, un grupo de talentos excepcionales que jugaban juntos con una sincronización impresionante. Y en medio de tanta calidad, Messi destacaba como si fuera algo natural, como si el protagonismo estuviera hecho especialmente para él. En la temporada 2002 a 2003, su primer año completo jugando en todas las competiciones, Messi ofreció unas cifras que dejarían boquiabierto a cualquier ojeador del mundo. Marcó 36 goles en tan solo 30 partidos, un promedio asombroso que no dejaba lugar a dudas sobre el potencial de aquel joven.
Para ponerlo en perspectiva, no solo es impresionante para un equipo juvenil, sino para cualquier nivel del fútbol mundial. Lo que sucedió la temporada siguiente fue aún más sorprendente. Messi era tan bueno que el Barcelona empezó a hacerlo jugar en 6 equipos diferentes durante la misma temporada, desde las categorías inferiores hasta los grupos más avanzados, y brilló en todos ellos sin excepción. Imagínense la escena, un chico de 15 o 16 años pasando de un equipo a otro y de una categoría a otra como si fuera lo más natural del mundo, y rindiendo al máximo en todos. Era como si el fútbol no tuviera un nivel lo suficientemente alto como para suponer un verdadero desafío para él. Hay momentos en la vida en los que sientes que te estaban preparando para ellos mucho antes de darte cuenta. El debut de Lionel Messi con el primer equipo del Barcelona fue precisamente uno de esos momentos. Saltó al campo siendo aún adolescente, sustituyendo nada menos que al legendario Deco, y en pocos minutos dejó claro a la afición del Camp Nou que estaban presenciando algo nunca antes visto. Los aficionados catalanes aún no lo sabían ese día, pero estaban viendo los primeros pasos de una leyenda. Pero si hay una figura clave para que Messi se sintiera como en casa en ese vestuario, esa figura es Ronaldinho. El brasileño, que en aquel momento era el mejor jugador del mundo, bien podría haber ignorado a aquel chico callado y tímido que apenas hablaba fuera del campo. En cambio, hizo todo lo contrario, le dio la bienvenida a Messi, bromeó con él, entrenó a su lado y lo trató como a un igual desde el primer día. La generosidad de Ronaldinho vale tanto como cualquier trofeo en la historia del fútbol. En el campo, la dupla que formaban era fascinante. Ronaldinho tenía un talento innato para detectar el espacio donde aparecería Messi, y Messi tenía una habilidad única para estar en el lugar preciso en el momento justo. No es casualidad que Ronaldinho asistiera en el primer gol profesional de Messi, un momento que quedó grabado para siempre en la memoria de los presentes en aquel estadio. Fue como si el rey le entregara la corona con una sonrisa. La amistad que surgió entre ambos trascendió el terreno de juego y se mantuvo fuerte incluso después de que Ronaldinho dejara el Barcelona. Messi siempre ha hablado con generosidad sobre la influencia que el brasileño tuvo en su desarrollo como jugador y como persona. Hay un partido que todo aficionado al fútbol conoce, aunque no lo haya visto en directo. Fue en un clásico contra el Real Madrid en marzo de 2007 cuando Lionel Messi hizo que el mundo se detuviera y prestara atención de verdad. Con tan solo 19 años, marcó un hat-trick en un empate 3-3, convirtiéndose en el primer jugador en lograr esta hazaña en un clásico entre el Barcelona y el Real Madrid en más de 50 años. No fue solo un partido bonito, fue la declaración oficial de que había comenzado una nueva era del fútbol. Lo que hizo que esa actuación fuera aún más impresionante fue el contexto. El Barcelona jugaba con 10 hombres, la presión era enorme y el Real Madrid contaba con una de las plantillas más fuertes de Europa en aquel momento. Y fue precisamente en este escenario adverso que Messi eligió aparecer de la manera más arrolladora posible, como si la dificultad le sirviera de motivación extra. Cualquiera que viera ese partido salió del estadio o del televisor con la certeza de haber presenciado algo histórico. Fue también por esta época cuando las comparaciones con Diego Maradona empezaron a cobrar fuerza en Argentina y en todo el mundo. Maradona era el máximo símbolo del fútbol argentino, una figura casi sagrada para toda una generación, y pocos se tomaban a la ligera que se pusiera el nombre de un joven de 19 años junto al suyo. Pero quienes veían jugar a Messi entendían que la comparación no era una exageración, era casi una obligación, dado lo que presenciaban. Si quieres entender lo que significa que un jugador esté en la cima de su rendimiento, solo tienes que recordar al Barcelona de Pep Guardiola entre 2009 y 2011. Aquel equipo era una obra de arte en movimiento, un fútbol tan bello y eficaz que los expertos aún debaten si fue el mejor club de la historia. Y en el centro de todo, dominando,
decidiendo y cautivando, estaba Lionel Messi, como si Guardiola hubiera construido todo aquel sistema en torno a un solo genio. La final de la Champions League de 2009 en Roma fue el momento en que Messi presentó definitivamente su carta de presentación al mundo. En un partido contra el Manchester United, marcó de cabeza, un gol que sorprendió incluso a quienes lo conocían bien, ya que cabecear nunca había sido su especialidad. Pero eso es precisamente lo que define a los grandes, encuentran la manera de decidir el partido sin importar las circunstancias. El Barcelona ganó 2-0 y se alzó con la Champions League con una autoridad que no dejó lugar a dudas. 2 años después, en 2011, la historia se repitió con el mismo protagonista y una trama aún más apasionante. La final en Wembley contra el Manchester United fue un espectáculo futbolístico que incluso llevó a Sir Alex Ferguson, uno de los mejores entrenadores de la historia, a admitir que no había respuesta táctica para aquel Barcelona. Messi fue el maestro esa noche, desmantelando una de las defensas más organizadas de Europa como si estuviera entrenando en un campo vacío. El mundo le rindió homenaje y el debate sobre quién era el mejor del planeta quedó prácticamente zanjado. Años después, Guardiola declararía en entrevistas que entrenar a Messi fue el mayor golpe de suerte de su carrera como técnico. Y viendo esos 2 títulos de la Liga de Campeones, es fácil entender por qué. Lo que esa dupla produjo en el campo trascendió el fútbol y entró en el reino del arte puro. Seamos sinceros, ganar un Balón de Oro es algo que la mayoría de los futbolistas jamás experimentarán. Es el premio más codiciado del deporte, el que define quién fue el mejor del mundo durante toda una temporada. Ahora imagínate ganar 4 seguidos, uno tras otro, sin darle a nadie un respiro. Eso es exactamente lo que hizo Lionel Messi entre 2009 y 2012, estableciendo un récord que nadie había logrado antes en la historia del fútbol mundial. Lo que hace que esta racha sea aún más impresionante es que no se basó en 1 o 2 momentos brillantes aislados. Cada Balón de Oro de ese periodo estuvo sustentado en temporadas enteras de alto nivel, con goles, asistencias, títulos y actuaciones que dejaban a sus rivales sin palabras. Messi no solo era el mejor de forma constante durante años, lo que representa una categoría de excelencia completamente diferente. Es la diferencia entre tener un día perfecto y vivir una vida perfecta. A los 25 años, con 4 Balones de Oro en su haber, Messi ya había superado hitos que generaciones enteras de jugadores jamás lograron alcanzar. Para ponerlo en perspectiva, antes de esta era liderada por Messi y su gran rival, ningún jugador en la historia había ganado más de 3 Balones de Oro a lo largo de su carrera. Y allí estaba un joven argentino rompiendo ese récord como si fuera lo más natural del mundo, casi sin hacer aspavientos. Resulta particularmente cruel ser el mejor del mundo y aún así no poder ofrecer lo que tu gente más anhela. Esta fue la realidad de Lionel Messi durante años vistiendo la camiseta de Argentina, una camiseta que pesaba 1 tonelada a pesar de estar hecha de un tejido ligero. Mientras los títulos con el Barcelona se acumulaban a una velocidad impresionante. La selección argentina parecía vivir en un ciclo interminable de finales perdidas y dolorosas eliminaciones que empañaron la imagen del astro ante sus propios compatriotas. La Copa América 2015 fue la primera de una cruel racha de finales perdidas. Argentina y Chile se enfrentaron en la tanda de penaltis, con Argentina como vencida. Un año después, en la edición especial del centenario de la competición en Estados Unidos, los mismos rivales volvieron a encontrarse en la final, y el resultado fue el mismo. Otra derrota en la tanda de penaltis que dejó a Messi emocionalmente devastado. 2 finales perdidas de la Copa América en 2 años, sumadas a las dolorosas eliminaciones en la Copa del Mundo, crearon una cruel narrativa que sugería que Messi simplemente no podía ser para Argentina lo que era para el Barcelona. Lo que muchos olvidaron en este análisis es que el fútbol es un deporte de equipo, y ningún jugador,
por brillante que sea, puede ganar solo. Maradona contaba con un grupo cohesionado y competitivo a su alrededor en 1986, mientras que Messi a menudo cargaba con una Argentina que dependía demasiado de él y ofrecía poco a cambio. Pero a la afición argentina no le importaba el contexto ni el análisis técnico, querían el trofeo, y aunque no llegó, la presión sobre el número 10 no hizo más que aumentar. Hay momentos en la vida en que el dolor habla más fuerte que la razón, y eso fue precisamente lo que le ocurrió a Lionel Messi en julio de 2016. Justo después de la derrota en la final de la Copa América Centenario contra Chile, con los ojos aún llenos de lágrimas y el corazón roto, Messi anunció su retiro de la selección argentina ante las cámaras de todo el mundo. No fue una decisión calculada, fue un grito desgarrador de alguien que había llegado al límite de su resistencia emocional. El mundo del fútbol se paralizó para asimilar la noticia. La reacción de Argentina fue inmediata y abrumadora. Los hinchas salieron a las calles, los niños escribieron cartas rogándole que regresara, y las redes sociales se inundaron de hashtags en portugués, español e inglés con mensajes de amor y súplicas. Un niño de 8 años llamado Thiago escribió una carta que se viralizó en todo el mundo, diciendo que sin Messi, la selección no era nada. Era imposible no conmoverse ante esa escena, y uno se pregunta si incluso Messi pudo permanecer indiferente al leer esas palabras. Lo que ocurrió en los meses siguientes fue una transformación silenciosa en el propio Messi. Comprendió que el retiro no había aliviado el dolor, sino que solo había creado un vacío diferente. Su amor por la selección argentina era demasiado grande como para abandonarlo en una decisión tomada en el fragor de la derrota. Así que, sin mucha fanfarria, rectificó, reconoció públicamente que había hablado en el momento equivocado y regresó a la selección con una determinación renovada que pocos esperaban. Hay momentos en el deporte que trascienden el deporte en sí y se convierten en algo superior, casi sagrado. La Copa América 2021 fue uno de esos momentos para Lionel Messi y toda Argentina. El torneo se disputó en Brasil, en un contexto complicado debido a la pandemia, con estadios vacíos y un ambiente nunca antes visto. Pero nada de eso disminuyó la magnitud de lo que estaba por suceder en aquel inolvidable mes de julio. La final se disputó en el Maracaná, el estadio más emblemático de Sudamérica, contra el Brasil de Neymar, en su propio estadio. El escenario no podría haber sido más dramático, y Messi entró al campo cargando sobre sus hombros casi 30 años de espera de todo un país por un título con la selección nacional. Llegó el gol, Argentina ganó 1-0, y cuando el árbitro pitó el final del partido, Messi cayó de rodillas sobre el césped del Maracaná en una escena que conmovió al mundo. Eran lágrimas de alivio, gratitud y una alegría que solo quienes han esperado tanto tiempo por algo pueden sentir de verdad. Lo que hizo que ese momento fuera aún más especial fue su trascendencia histórica. Argentina no había ganado un título con su selección absoluta desde 1993. Y durante todo ese tiempo Messi había sido criticado y comparado desfavorablemente con Maradona por no lograr replicar sus actuaciones del Barcelona a nivel nacional. Pero esa noche en el Maracaná, todas esas críticas se disolvieron en un abrazo colectivo que unió a jugadores, cuerpo técnico y a toda una nación, incluso a aquellos separados por fronteras y usos horarios. Hay despedidas que sabemos que dolerán mucho antes de que ocurran, y la salida de Lionel Messi del Barcelona en 2021 fue precisamente una de ellas. Tras 21 años en el club, desde que llegó con 13 años con un contrato escrito en una servilleta, Messi se encontró en una situación que nadie esperaba y que a muchos todavía les cuesta creer que haya sucedido. El Barcelona, uno de los clubes más ricos y poderosos del mundo, simplemente no tenía los recursos económicos para retener al mejor jugador de su historia. La crisis financiera del club catalán había llegado a un punto crítico, y las normas del fair play financiero de la Liga Española impedían la renovación del contrato.
A pesar de que Messi estaba dispuesto a aceptar una importante reducción salarial. Era una situación kafkiana, casi absurda, que exponía con crudeza el complejo funcionamiento interno del fútbol moderno. El jugador que le había dado al Barcelona 6 balones de oro, 10 títulos de Liga y 4 Champions League era despedido no por motivos deportivos, sino por tecnicismos y trámites burocráticos. La rueda de prensa en la que Messi anunció su marcha fue uno de los momentos más emotivos que el fútbol haya vivido fuera del terreno de juego. Llegó intentando mostrarse profesional y sereno, pero las lágrimas brotaron incluso antes de que pronunciara las primeras palabras. Y allí estaba un hombre de 34 años llorando como aquel niño de 13 que había llegado a esa ciudad décadas atrás. El mundo entero presenció aquella escena y comprendió que era real, que la era Messi en el Barcelona había llegado a su fin de la forma más inesperada posible. El Paris Saint-Germain fue el destino elegido en un traspaso que sacudió el mercado futbolístico, pero que nunca pareció del todo seguro para ninguna de las partes involucradas. Su paso por el club francés fue discreto para los estándares de Messi, y cada vez quedó más claro que este capítulo era una transición, no un destino final. Si hubiera que elegir un solo partido que representara todo lo que el fútbol es capaz de ofrecer en términos de emoción, dramatismo y belleza, la final del Mundial de 2022 entre Argentina y Francia sería una candidata indiscutible. Aquel partido en Qatar lo tuvo todo, giros inesperados, tensión, momentos de genialidad individual y un final que mantuvo al mundo entero en vilo hasta el último segundo. Y en el centro de todo estaba Lionel Messi, como siempre, como si el destino le hubiera reservado ese escenario exclusivamente a él. Argentina llegó a la final tras dominar el torneo de forma contundente, y el partido comenzó tal como lo habían soñado los hinchas albicelestes, con una ventaja de 2 goles y el título parecía cuestión de tiempo. Pero la Francia de Kylian Mbappé no estaba dispuesta a entregar el trofeo sin luchar, y en cuestión de minutos el joven delantero francés anotó 2 goles que empataron el partido y lo llevaron a la prórroga. Lo que siguió fue un auténtico espectáculo. Messi volvió a marcar, Mbappé respondió con un histórico triplete y ambos equipos llegaron a la tanda de penaltis tras uno de los partidos más locos de la historia del fútbol. En la tanda de penaltis, el portero Emiliano Martínez fue el héroe que Argentina necesitaba, deteniendo tiros decisivos que allanaron el camino hacia el título. Y cuando entró el último penalti y el árbitro confirmó lo que todos ya sabían, Messi corrió al campo con una expresión que mezclaba alegría, alivio y una profunda gratitud difícil de describir con palabras. Había ganado la Copa del Mundo, el único trofeo que le faltaba a una carrera que ya era considerada la mejor de la historia del fútbol incluso antes de esa noche. ¿Quién dijo que la historia de una leyenda tiene que terminar en Europa? Lionel Messi llegó al Inter Miami en 2023 e hizo exactamente lo que hace allá donde va, transformó todo a su alrededor. La Major League Soccer, que muchos aún consideraban una liga para jubilados, se convirtió de repente en un fenómeno global. Estadios abarrotados, audiencias récord y un interés por el fútbol en Estados Unidos que jamás se había acercado a ese nivel. Messi no fue a jugar a la MLS para descansar, fue a conquistar otro territorio que aún no le pertenecía. A sus 38 años, sigue siendo el jugador más dominante y mejor pagado de la liga, con estadísticas que avergonzarían a atletas 20 años más jóvenes. Esta temporada, ya está acumulando goles y asistencias a un ritmo que parece desafiar las leyes de la física y el tiempo. El Inter Miami, antes más conocido por su dueño David Beckham que por sus resultados en el campo, se ha convertido en una verdadera potencia del fútbol estadounidense con Messi vistiendo la camiseta rosa y roja. Y aquella historia de la servilleta en Barcelona parece lejana, pero su instinto ganador permanece intacto. Pero lo que realmente está causando revuelo en el mundo del fútbol ahora mismo es la posibilidad de que Messi juegue en el Mundial de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.
Fue incluido en la lista preliminar de 55 jugadores de Argentina presentada a la FIFA en mayo de 2026 y si confirma su presencia, se convertirá en el primer jugador en la historia en participar en 6 mundiales. Argentina llega al torneo como vigente campeona del mundo, con Messi sintiéndose más ligero, con menos presión y habiendo cumplido su misión en 2022. Lo que le otorga una libertad que nunca antes había tenido en ningún mundial. Y es aquí donde la historia de Lionel Messi adquiere su significado más profundo para cualquiera que la vea. Porque nos enseña que no hay una edad ideal para seguir persiguiendo lo que uno ama, que los mejores capítulos de la vida a veces se escriben cuando todos esperaban el final. Desde el niño frágil de Rosario que no creció hasta el hombre que conquistó todo lo que el fútbol puede ofrecer, Messi es la prueba viviente de que rendirse nunca debe ser una opción. Y mientras tenga la fuerza para correr en un campo de fútbol, el mundo seguirá deteniéndose a observarlo. Si esta historia te inspiró, si te fuiste con una nueva chispa en el corazón, hazte un favor y suscríbete al canal ahora mismo. Activa las notificaciones porque se viene mucho más contenido como este, historias que te harán reflexionar. Te motivarán y te recordarán que los seres humanos somos capaces de mucho más de lo que imaginamos cuando nos lo proponemos. Nos vemos en el próximo video.